Ahora podés llevarnos o tenernos en tu celular. Descarga la app desde Play Store en tu dispositivo y listo. Vayas donde vayas, escuchá la radio que hacemos entre todos. 88.1 Radio Viamonte. Ahí arrancamos esta primera parte de Hora 11 por 88.1, la secuencia de nota como lo hacemos habitualmente, para contarte, Marina, que el día 14 de noviembre fue un día muy importante para la salud, el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Así que bueno, tenemos la oportunidad también de reflejar en esta mesa, de reflejar a nuestra audiencia también un poco de qué se trata esto, ¿no? Así es, ya como cada año tenemos una charla interesante con algún profesional, creo que el año pasado de hecho también charlamos con él, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida porque no es, como bien decía, fue el 14 de noviembre, pero es una lucha que dura todo el año y que esta semana va a tener puntualmente mucha trascendencia, así que le damos la bienvenida al doctor Dituro, que es el diabetólogo del Hospital Municipal. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días, Saúl y Marina, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a toda la audiencia. Muy bien, doctor. Bueno, un día, no, siempre decíamos, hay un día en que se visibiliza esto, pero es un día a día el tema de la diabetes también, doctor. Sí, en realidad es un verdadero problema de salud pública. Yo pertenezco al Comité Epidiabético de la Sociedad Argentina de Diabetes y siempre decimos, por eso hoy hablamos del mes azul, porque ya no alcanza con un día para buscar concientizar a la población, entonces hacen todo trabajo de concientización a nivel de la comunidad, empezando desde el día 1 de noviembre, donde con el comité pudimos integrarnos a determinadas asociaciones de toda Latinoamérica, y comienza el 1 de noviembre, que llamamos el 1N, como el Día Latinoamericano de Concientización y Prevención del Diabético, que como siempre decimos es una de las más temidas complicaciones de esta enfermedad, y siempre jerarquizamos que hoy con educación se pueden evitar entre un 50 y un 90% de esta complicación. Así que arrancamos el 1 de noviembre con eso, y bueno, obviamente después del 14 de noviembre a nivel mundial se designa justamente el día, no nos gusta hablar de lucha contra, sino generalmente de concientización en todo lo que es la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz de esta enfermedad. Bien, bien. Hoy vemos por ahí que también como resabio de la pandemia hay quizás un aumento de casos, este encierro, la falta de actividad física. ¿Cómo lo evaluaron ustedes ya un año y medio después? Sí, en realidad eso que decís vos es algo que hemos visto. Es más, yo tengo la suerte de participar de un trabajo científico donde ya hay datos científicos que plantean un posible efecto diabetogénico del COVID. Así que imagínate, que Marina, que si nosotros teníamos una proyección, actualmente hay 463 millones de personas con diabetes en el mundo, y se proyectaba hacia el año 2045 700 millones, lo que hace en la región de Latinoamérica un aumento casi del 50-51% de la población con diabetes. Eso era todo previo al tema de la pandemia. Claro. Así que me parece que es muy importante que esto de un poco a título personal, porque todavía, digamos, no hay ningún paper que lo diga, pero todas aquellas personas que han tenido COVID, y ni hablar si tienen antecedentes familiares de diabetes o que tengan sobrepeso o obesidad, con respecto a lo que vos planteabas, que la dificultad para acceder a la actividad física ha sido un gran problema, y en promedio se estimó que en la población argentina hubo una ganancia de 5 a 6 kilos de peso por esta pandemia, justamente producto de la falta de actividad física y obviamente el tema del aumento de la ingesta. Claro, entonces, la angustia, lo que además nosotros siempre aprovechamos para comentarle a la población que esta es una enfermedad muy traicionera, y si yo espero a tener síntomas para recién consultar, muy probablemente llegue tarde un diagnóstico, que una vez instalado, siempre decimos que llegamos tarde. ¿Por qué? Porque las células que empiezan a fracasar en la secreción de insulina, que están en el nivel del páncreas, ya se empiezan a afectar mucho antes de los cortes bioquímicos que diagnostican a la diabetes. Se vuelve irreversible en muchos casos. ¿Cómo? Que se vuelve irreversible, digo, ya una vez detectada. Claro, y hoy incluso con los nuevos fármacos y con conocimiento que tenemos, sobre todo el tema de el buen plan de alimentación, que sea saludable, y sobre todo yo jerarquizo mucho programas de educación física, podemos, digamos, no solo
prevenir la enfermedad si no la podemos tratar oportunamente y podemos retrasar la aparición de las complicaciones, que es el gran desafío que tenemos como equipo de salud. Claro. Doctor, yo escucho los números, realmente son escalofriantes. Imagino que es una de las enfermedades con mayor flagelo a nivel mundial, las que más aparecen, las más habituales, lamentablemente, ¿verdad? Sí, por eso siempre decimos que esto es una pandemia. Obviamente es una importante causa de morbo y mortalidad, sobre todo de las causas de enfermedad y muerte que hay en la población adulta joven, e incluso los mayores de 65 años, de enfermedad cardiovascular y también cerebrovascular. Por eso que cuando decimos de tratar la diabetes, es mucho más que tratar a la glucemia. Yo en mi equipo siempre digo una cosa que al principio me decían ellos que impactaba, pero una cosa es tratar la glucosa y otra cosa es tratar la diabetes. Claro. Entonces, me parece que a través de manera más integral. La capacitación del equipo de salud para poder llegar y anticiparse a esos problemas que sabemos que de instalarse, no podemos olvidarnos, y siempre decimos por qué es tan importante controlar la diabetes y el resto de los factores de riesgo, como la obesidad, la hipertensión, el colesterol alto, los triglicéridos. Bien, sabemos que es una enfermedad generalmente genética, ¿no? Que viene acompañada con una gran carga genética. Pero hay otros desencadenantes, como por ejemplo a mí me pasa mucho de ver, yo soy docente, tengo alumnos que en este último tiempo se han encontrado de manera sorpresiva con la enfermedad. ¿Cómo hacemos con los chicos para por ahí identificar de manera temprana esta enfermedad? Sí, yo creo que, bueno, tu pregunta es sumamente importante porque lo que hemos visto es que hay una traspolación a los niños y adolescentes, el tema de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2. Y eso, antes, uno hace 20 años, cuando yo empecé en esto, siempre decía, la diabetes en un chico o un adolescente era diabetes tipo 1, y justamente decíamos, no tiene insulina, le ponemos insulina y tratamos su enfermedad. Y hoy sabemos que ha habido nuevas clasificaciones de diabetes actualmente, donde hace justamente que también estos tipos de diabetes tipo 2 también sean más frecuentes en niños y adolescentes. Entonces, la sugerencia que en todos aquellos chicos que no hagan actividad física, que hayan aumentado de peso, que tienen algunos signos clínicos que parecen como que si estarían, digamos, uno lo asocia como si estaría sucio en el cuello o en la axila o en los pliegues, que es un signo se llama de resistencia a la insulina, siempre consultar. Por eso que los controles al pediatra justamente, digamos, son importantes para detectar este tipo de situaciones, y si a eso lo asociamos a antecedentes familiares, ya sea padres, hermanos, abuelos, siempre ese riesgo es mucho mayor de poder contraer la enfermedad. Siempre hablo de riesgo y hablo de sinónimo de probabilidad de que algo ocurra. No quiere decir que porque mi papá tenga diabetes yo voy a tener diabetes. Hoy por eso, con educación y capacitación y entendiendo el problema, podemos prevenirlo. El mejor consejo, Doc, es rápido a consulta, sea la edad que sea, ya no cabe ninguna duda de esto, ¿no es cierto? Totalmente. Y los últimos avances científicos nos han ayudado a ver que ya no alcanza con lo que nosotros vemos en la persona, ¿no es cierto?, que nos consulta, que es lo que llamamos el fenotipo, sino que ya hoy también tenemos que valernos de otros datos que hacen toda la genotipificación de las cosas para poder incluso tener una idea de cuál va a ser el tratamiento de esa persona. Hay una cosa que se habla en medicina, y ahora se habla mucho en diabetes, que se llama medicina de precisión. Eso se usa mucho, justamente lo que acabo de decir, también en las personas o que tienen problemas oncológicos, o también se habla mucho en obesidad de todo esto. Es decir, que cada vez tenemos que tener más datos para poder ser más certeros en el diagnóstico, porque al hablar de una enfermedad crónica también tengo que definirla muy bien, porque no todas las personas van a requerir el mismo tratamiento. Perfecto. Doctor, esta mañana estuvo por Junín ahí en una jornada. Cuéntenos un poquito de qué se trató y si se va a replicar algo aquí en General Viamonte. Mira, el tema es, creo que por ahí el tema de las elecciones justamente cayó en una fecha donde ha desdibujado un poquito esto, y se ha tenido que prorrogar una semana. Yo, por ejemplo, trabajo en la Clínica Centro y hemos hecho jornadas así de controles de glucemia, de educación, de consejería médica, ahí en la clínica. Hoy estuvimos reunidos con la gente del Hospital de Junín y la región sanitaria en la Plaza 9 de Julio, donde se hicieron controles y también, digamos, consejería, cómo incorporarse a los programas. Y aprovecho la oportunidad que me dan para invitar a las personas que tienen diabetes, que no tienen cobertura social, que ahí en el hospital, nosotros, digamos, a través de la región sanitaria existe un programa que se llama Prodiaba, que lo coordino yo en la región,
y justamente con las personas, llevando su fotocopia de documento, ¿no es cierto? Donde también diga el domicilio, la negativa de ANSES, y una planilla que tiene que llenar el médico donde se solicitan los insumos que necesita esa persona, ya eso, digamos, entra a la parte administrativa y las personas pueden, digamos, se les puede proveer aquellos insumos que cada médico le pida. Así que bueno, invito a la población a que ya este programa hoy está funcionando muy bien y me parece que es importante para que la gente, en cambio de ir pidiendo medicamentos como sabemos que a veces pasa por ahí, a través de hacer esta gestión que nosotros llamamos administrativa, que lo hacemos ahí en el hospital, se les puede incorporar y se les puede proveer, aparte de la atención médica, los insumos que necesitan. Importantísimo, Qué bueno, por sí, cierto. sumamente importante. Qué bueno, doctor, que nos aclara eso. Bueno, entonces, en esta semana vamos a invitar a toda la comunidad, aquellos que tengan diabetes, pero aquellos también que tengan dudas, que se acerquen a sus profesionales de confianza, que se acerquen al hospital a hacerse su control. Muchas veces, con el simple control, doctor, se puede generar algún tipo de duda, ¿verdad? Totalmente. Igualmente es importante, y aprovecho el comentario que hiciste, siempre cuando uno hace un control, hay que saber que con eso uno no diagnostica, sino que eso da un pantallazo de lo que está pasando en esa persona, pero siempre el diagnóstico de diabetes se debe confirmar con un análisis de sangre venosa, ¿está? Porque la glucosa se puede medir de diferentes maneras. El famoso pinchacito, eso lo llama glucosa capilar. Claro. Eso sirve para tener una idea de cómo está la glucemia, pero no diagnostica diabetes, ¿está? Perfecto, así que con un examen de sangre, digamos, cuando uno se hace los estudios completos, se hace su examen de sangre, ahí la glucosa ya nos da un indicio de que si estamos o no un poquito en riesgo, ¿verdad? Exactamente, esa palabra que dijiste me encanta decir porque es probabilidad de que algo pueda ocurrir. Perfecto. Y aprovecho a decirle a la gente que tiene diabetes y a sus familiares, porque esto hay que manejarlo desde el ámbito de la familia. Hoy en realidad, siempre le digo a mis pacientes, lo que tiene que hacer una persona con diabetes es lo que deberíamos hacer todos. No podemos olvidarnos de la pandemia que es el sobrepeso y la obesidad y lo que es el sedentarismo, cosa que es el paso previo, digamos, a la futura diabetes. Entonces, es una cuestión que hay que integrar a la familia y a través del conocimiento uno puede entender por qué hace las cosas. Entonces creo que aparte de acompañar a esa persona y no sentirse discriminado, porque muchas veces eso yo lo he visto mucho en mi consulta, y digo, no, es en realidad lo que debemos hacer todos. Nada más que aquel que tiene diabetes debe tener otros cuidados, tiene que ver si tiene que tomar otra pastilla o el tema de insulina, y sobre todo yo pregono mucho la idea de la prevención, por eso que toda persona tiene que hacerse un examen en la vista, que se llama fondo de ojo, los estudios del corazón, un electro, un ecocardiograma, una ergometría, que es la prueba de esfuerzo, para ver qué actividad física puedo hacer, el examen de la parte renal, del colesterol, del hígado y sobre todo de los pies. Remarco mucho los pies porque con educación son lesiones muy graves que pueden ser en el 90% prevenidas. Claudio, de la última de mi parte, no sé si manejarán número aquí en nuestro distrito o en nuestra ciudad, ¿es muy alto el porcentual de diabéticos o no manejan por ahí eso? Sí, la última encuesta nacional de factores de riesgo del año 2018 estipuló en una población entre 18 y 65 años una prevalencia de diabetes del 12.7%. ¿Qué significa esto? Que de 100 personas, 13, para poner un número redondo, tienen diabetes. Claro. Pero lo más alarmante es que justamente entre el 40 y el 50% de esas personas tienen diabetes y no lo saben. Claro. Por eso que es importante siempre ir a una consulta, no esperar que aparezcan los síntomas, porque siempre llegamos tarde. Y el daño que genera, hay una cosa que pasa en diabetes que se llama memoria metabólica. Todo eso que pasa en los primeros años, después por más que haga yo un tratamiento muy esforzado, difícilmente lo pueda recuperar. Por eso insisto en la consulta precoz, el asesoramiento oportuno y lo que siempre digo, informarse es una cosa y educarse siempre significa que es una información aplicada a la vida cotidiana. Tal cual, Perfecto. Qué buen mensaje, doctor. Muchísimas gracias y bueno, a seguir trabajando en este ámbito como lo vienen haciendo, que realmente vemos los resultados. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Nos estamos viendo. Hasta luego. Ahí estaba. Así pasaba entonces el doctor Dituro, el diabetólogo de nuestro hospital municipal, concientizando sobre todo en el Día Mundial de la Diabetes, que fue este 14 de noviembre, pero como bien él decía, es un mes azul, un mes que comenzó ya con este objetivo de detectar tempranamente o de prevenir que se genere esta enfermedad que, como bien decía, silenciosa y muy grave. Exacto. Vamos a la pausa y ya volvemos.